Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy este programa, todo lo particular, más unos cuantos amigos que ustedes verán en el curso de este espacio, le vamos a rendir un homenaje a quizás el más grande de los dirigentes sindicales que ha tenido este país en casi toda su historia, y me refiero al gran Mauricio Báez. Hablar de Mauricio Báez es hablar de rebeldía, es hablar de resistencia, es hablar de deseo de participación, es hablar de libertad, es hablar de hacerle la contra a un gobierno y a un personaje, específicamente Rafael L. Trujillo y Molina, que se creía el don señor, el dueño, el gran dueño de esta república entera. Él era el jefe no solamente del gobierno, sino se creía que era el dueño de la vida de cada uno de los tantos habitantes que habían en ese infausto día, de ahí para acá, hasta 31 años después, en que él asumió el gobierno. ¿Y qué ocurre? Que como siempre sucede, hay gente que no están por dejar pasar ni dejar hacer las cosas que le afectan a la mayoría de los ciudadanos. Y Mauricio Báez, que apenas era un adolescente en esos tiempos, pues puso su gran peñón de arena para que esta sociedad y el círculo que él ayudó a formar se estremeciera de arriba abajo y pusiera en jaque mate prácticamente al tirano y a su tiranía. Eso obviamente creó una serie de situaciones que en el curso de este programa nosotros se la vamos a tratar. Digo que honrar honra, y honrar a Mauricio Báez es honrar a la clase obrera nacional, que tiene pues a una serie de líderes desde aquella etapa hasta prácticamente estos días, que han puesto un poquito de sí para que los obreros, los productores de riqueza, y que ninguno de ellos ha llegado a ser rico, se jugara su integridad física, se jugara su seguridad, su vida, y se jugara la seguridad de su familia y la seguridad del país por el trabajo que ellos hacían y que siguen haciendo todavía hoy en día. Y es precisamente cuando Mauricio Báez decide que hay que organizarse, porque así como hay un lema que dice la Unión Faille Fort,
eso en francés, y que lo tiene casualmente el escudo de la hermana República de Haití. Esa unidad, esa necesaria unión de los sectores, y ya más atrás, Vladimir Ilich Lenin propuso la necesidad de que se juntaran los obreros y los campesinos, que también producen riqueza. Entonces hicieran resistencia y lograran pues que definitivamente cambiara un poco la situación que ellos estaban combatiendo. Hoy, pues, como le decía, vamos a rendir un particular homenaje al gran Mauricio Báez, que dicho sea de paso, hizo un periódico y ejerció el periodismo empírico de aquella época. Luego de los siguientes mensajes, entonces nosotros vamos a comenzar aquí con una serie de sorpresas que tenemos. Muchos de los participantes en ello, familiares de Mauricio Báez, por primera vez aparecen en la televisión nacional, y eso nos llena a nosotros particularmente de orgullo. Cuántas cosas van a ustedes a ver, cuántas cosas van a aprender, cuántas informaciones tienen ellos, y obviamente la van a disfrutar con nosotros y con ustedes. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La labor de la brigada es dar un seguimiento a todos los pacientes que han dado positivo a la prueba de COVID-19. Los pacientes están en el domicilio debido a que no tienen unos síntomas de salud que agraven esta condición, por lo cual no es necesario que estén abarrotando los hospitales o centros de salud. Que aunque algunas personas se encuentran en sus casas, estamos dándoles la atención personalizada que necesitan para que puedan sobrepasar exitosamente esta enfermedad. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro.
Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Iniciamos este espacio de hoy especial dedicado a la vida del gran Mauricio Báez con un amigo nuestro que su profesión es abogado, pero hace un tiempo él era un connotado izquierdista y por lo tanto un conocedor y un seguidor de la línea, por ejemplo, de Mauricio Báez y todo lo que vinieron de allá para acá. Yo me refiero al doctor Omar Ventura. Bienvenido a este espacio cara a cara nueva vez, doctor Ventura. ¿Cómo está todo? Bien, bien, buenas noches. Agradecerte, mi amigo Rafael Reyes Jerez. Realmente felicitarte, que esto se llama un periodismo de investigación. Gracias, gracias. El doctor Ventura encabeza un comité que está rescatando la figura, la imagen, el recuerdo, la historia de Mauricio Báez, que equivale a la primera parte de la historia del sindicalismo dominicano. Y él forma parte, encabeza un comité que está precisamente trabajando en ese sentido. ¿En qué consiste? ¿Quién integra en el comité, doctor Ventura? ¿Cuáles son las actividades que tienen programadas para rescatar la imagen del gran Mauricio Báez? Sí, cómo no. Realmente nosotros tenemos una gran preocupación y es la reconstrucción de la memoria histórica, pero de carácter colectivo, lo que llama el derecho a la verdad, que debía estar consagrado en uno de los articulados de la Constitución. ¿Por qué el derecho a la verdad? Nosotros tenemos tantos símbolos patrióticos de este país que nuestro pueblo no conoce y ha quedado en el olvido realmente. Y el caso de Mauricio Báez es uno de los tantos. Déjame decirte, mi estimado amigo Reyes Jerez, que cuando estaba
preparando el proyecto de resolución de reconocimiento póstumo a Mauricio Báez, algunas veces le da cierta dificultad hilvanar ideas y preparar un proyecto tan interesante. Para darte un ejemplo, yo no tenía forma como acabar ese proyecto de resolución. Me salieron 11 considerando y me faltaron de una vida tan interesante, de una historia de dignidad, de valor y de ejemplo. Ese señor Mauricio Báez, que este pueblo debe estar orgulloso de la dignidad de ese señor, supo desde temprana edad lo que era el sol en su espalda, lo que era la dureza de los rieles en los cañaverales. Y así se fue formando. Su padre, de la costa de Najayo, entre Baní y San Cristóbal, se trasladó por condiciones económicas a la zona de los ingenios San Pedro de Macorís. Desde temprana edad empezó a trabajar. Conoció algunos grados de instrucción y eso le permitió trabajar en una bodega y tener ya cierta facilidad. Por eso a la vez le sirvió para irse formando como dirigente sindical. Sentía la necesidad de que la clase obrera cañera tenía que estar organizada. Y oye, mi amigo Reyes Tejeré, no estamos hablando solamente de un personaje, un dirigente sindical. Así con ese bajo nivel de formación académica, trabajó en un periódico que se llamó El Federado, de su primo hermano, se llamaba Antonio Báez, a principio, como de 18 años. Se organizó una confederación de carácter internacional y por su convicción la abandonó. Pero después funda el periódico, El Combate, donde ahí planteó todos los niveles de explotación que se registraban en los campos cañeros y los ingenios. Hasta 14 horas de trabajo intenso en los cañaverales y en los ingenios. Pues Mauricio Báez fue el constructor, el ideólogo de crear un movimiento que dio al traste con huelga de una naturaleza que, si podemos decir, puso a temblar la dictadura de Trujillo. No importó el estado de necesidad y de hambre, los riesgos que cogió su familia y él. Vivió en un estado de miseria, pero nunca se le arrodilló a los dueños de los ingenios ni a la dictadura de Trujillo. Le arrancó a los ingenios, a los patrones de esa época y a Trujillo reivindicaciones de horarios laborales justos, participación en el seguro social, pero se fue constituyendo en un peligro, claro, totalmente en un peligro, y ya su vida ya no era, ya casi era más un muerto que un vivo. Sí, porque, perdón Omar, eso es un desafío. Desafío totalmente al tirano, sí, y un desafío al gobierno de tirano, que era una tremenda dictadura, y lograr cosas, mira, que todavía están por verse en muchos casos y en muchas naciones que no se han logrado. La logró Mauricio Báez, sí, en aquella etapa. Bueno, historiadores de la categoría como Roberto Casal lo catalogan como el líder y dirigente proletario, dirigente sindical y proletario de este país número uno, en condiciones número uno. O sea, Mauricio Báez es el ejemplo a seguir del movimiento obrero en este país, con una conducta transparente, vertical e identificado ideológicamente, apegado a los mejores intereses de la clase obrera. El pueblo invitamos a las escuelas, a las universidades. Aquí hay que conocer ese personaje, esa figura, y que en ese rango histórico. Es más, yo voy un poco más lejos. Aquí se debe establecer la cátedra Mauricio Báez. Sí. Mauricio Báez, yo que he estudiado un poco de historia y conozco los personajes, gran parte de los personajes que están en el Panteón Nacional, el Panteón de la Patria. Sí. Óigame,
estamos ante una figura de estar en el panteón de la patria. Mauricio Báez es un ejemplo de esperanza y de dignidad. Que Dios quiera que este movimiento obrero de este país levante su frente y se fije un poco en la conducta y en la trayectoria de ese líder sindical que fue Mauricio Báez. Sí. Hay un hecho a propósito de conquistas logradas por Mauricio Báez y sus compañeros, y es de arrancarle al régimen de Trujillo nada más y nada menos que en aquella época un aumento de un 100% los sueldos. Correcto. Eso son cosas impensables en esta etapa de la vida nacional, ¿eh? Y él lo logró en base a mucho esfuerzo, mucho tesón, mucho coraje. Pero Mauricio Báez era un gran organizador. Y él, que era apenas un mozalbete, comienza a crear un sindicato. Y ese sindicato se extendió en toda la localidad de San Pedro y parte de la ciudad de La Romana, donde ahí hubo una importante iniciativa con relación al desarrollo sindical en el país. Sí, sí. Mira, y yo no entiendo, no encuentro la explicación. Mauricio Báez no llegó a un sexto curso. Sí. Pero tú lees los escritos y aparte de eso, y gracias a Pericles Franco y Freddy Báez, que contribuyeron con su formación, Sí. Tuvo una formación un tanto rudimentaria, pero conoció con cierta profundidad lo que fue el marxismo y se convirtió en un marxista. Sí. Ahora, nunca ligó sus posiciones marxistas con la del sindicalismo. Siempre establecía, sabía que había que defender los mejores intereses de la clase obrera, porque eso es lo que estaba asimilando con las posiciones marxistas que estaba aprendiendo. Sí. Pero siempre supo diferenciarla y separarla del movimiento para no caer en el anarco-sindicalismo. Sí, exacto, exacto. Bueno, ese gran activismo en una etapa tan negra, tan difícil de la vida nacional, logra que el Mauricio Báez tenga que salir y asilarse en Cuba, donde, bueno, debido a todas esas cosas que hemos señalado, hasta allá lo persiguieron sicarios del régimen trujillita y lo secuestraron y jamás se supo de él. El tiempo, Omar, en esta parte se nos ha acabado. Pero vamos entonces, como señalamos al principio, entonces, a presentarle aquí y por primera vez en un medio de comunicación a los parientes, los hijos y nietos del gran Mauricio Báez. Déjame decirte, perdón Sí. que te interrumpa, mi estimado amigo Reyes Jerez, que el tiempo aquí nos cogemos una semana hablando de Mauricio Báez, pero te voy a agradecer que me diste la oportunidad de conocer dos distinguidas damas que vivieron y viven como vivió Mauricio Báez. Las hijas Celeste Báez y Olga María Báez. Para mí ha sido un privilegio conocer a estas dos distinguidas damas. Y cuando digo viven como vivió Mauricio Báez, viven con toda la dignidad de su padre. Claro. El pueblo dominicano tiene que interesarse, las instituciones, las universidades, el Ministerio de Educación, de enseñar la biografía de Mauricio Báez, porque eso nos enseña a ser mejor ser humano en nuestro país. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bernoura. Buenas noches. Agradecida, le damos las gracias al Señor que nos ha concedido tener un poco de recuerdo de la historia de nuestro padre. Les damos las repetidas gracias en nombre de la familia Báez y decir lo que recuerdo de mi padre
Mi madre, siendo muy jovencita, dando por los Batey, Consuelo, Quisqueya y esos campos donde él siempre se enfrascó a su lucha y a sus ideales que tenía. Se conocieron, procrearon 4 hijos, pasaron muchas calamidades porque él comenzándose a desarrollar y con los ideales que tenía siempre. Entonces pasaban mucho trabajo, se mudaban mucho en el mismo Batey. Ahí comienza mi padre su lucha cuando forma ese sindicato en una parte delicada sabiendo cómo era Trujillo y las leyes, pero mi padre fue un hombre muy valiente, siempre enfrentó, pensando en los humildes obreros, dio su vida y su juventud, lo poco que le quedó, porque a los 40 años mi padre desapareció. Procrearon 4 hijos, mi madre pasó mucho trabajo al lado de mi padre, porque fue una lucha implacable siempre, ya él en su lucha, que dejaba de atender su familia, donde tenía que huir, pasar noches de velada. Mi madre marchó hacia Vallaguana, ya conmigo en brazos, que soy la más pequeña de 4 hijos, Pedro Ramón Báez, Federico Oscar Báez, Olga María Báez, y yo soy Patria Celeste Báez. Mi madre me iba a Vallaguana, donde su madre era vallaguanera, y ahí encontró el refugio para luchar por nosotros. Ahí viene la separación porque mi padre se dedica a las cosas de los obreros y a una calidad mejor de vida, porque mi padre había pasado mucho trabajo. Donde cocinaban, mi madre me hace cuento que cocinaban de noche jarritos de habichuela cambiados en los colmados por libras de arroz, porque no había dinero para devolver. Mi padre siempre afincando tener una mejor calidad de vida, tanto él como su familia y sus hijos. Comenzó esta lucha donde después emigró a Cuba, ya nosotras en Vallaguana, no sabíamos nada porque como éramos pequeñas y no se podía hablar, no nos hacían mucha historia, pero sí veían a mi madre llorar mucho y sufrir mucho. En esa historia sabemos que no avisan que nuestro padre ha muerto, que lo ha desaparecido, no que había muerto, sino que estaba desaparecido. Comenzó la lucha infernal para nosotras, ser perseguida, no podíamos estudiar, no podíamos ir a la escuela, pero siempre mi madre nos hacía la historia de qué era nuestro padre y cuáles eran sus pensamientos y cuál era su lucha por dar una mejor vida a estos obreros, porque él lo había vivido en carne propia, él, tanto como sus hijas y sus hijos. Mi hermano estudia, fue más inteligente, a ser varón, emigró a la ciudad, pudo hacerse bachiller, mi hermano, cuando desapareció. Comenzó la lucha, desapareció un 17 de julio y a los 7 días desaparece mi hermano. Nosotros tenemos que seguir emigrando por Vallaguana, Media Cara, un sitio, Las Lomas, Pilancón, Los Hidalgos, huyendo de la lucha que nos perseguían y que éramos. Mi mamá a veces decía, cuando la cogían presa, decía que nosotros éramos prostitutas y que ella no sabía en qué cabaret estábamos para poder salvar la vida. Así pudo mi madre luchando, una mujer valiente, que luchó por sus hijos, con 4 hijos, una madre desamparada. Cuando desaparece el varón que cogió la lucha, de que él dijo que iba a ser el padre, que no había faltado. Pero desgraciadamente mi hermano también lo matan. Matan a Federico Báez también. Y nosotras siendo perseguidas, se me propone un parto de 6 meses y 20 días, donde tengo un hijo que es un vegetal, porque no aguantó la prematura al nacer, pero se me ha criado pasando mucha lucha. Esa ha sido la historia de la familia Báez, cuando hemos luchado, cuando hemos pasado, cuando hemos sido olvidadas también en esos campos, en esas luchas, trabajando como doméstica, trabajando. Yo he trabajado en los campos, yo he recogido China, yo he luchado, pero dignamente, donde siempre llevaré el nombre de mi padre Garto hasta en los últimos momentos. Y así he criado mis hijos humildes, pero nosotros tendremos un bonito recuerdo siempre de nuestros padres, que fue un luchador, que fue y que dijo en sus últimas palabras que habló con Trujillo, de lo que yo puedo recordar, que dijo que esa lucha le costaría la vida, pero que sus hijas no trabajarían por 10 centavos y que serían reivindicadas con un seguro y con una vida digna de él y digna de una república. Quiero llevar el nombre de mi
padre y de mi república siempre en alto, siempre con esa memoria de ser digna, justa y trabajadora y humilde, como fue mi padre, donde no tuvo muchos privilegios mi padre. Esa lucha él no la pudo gozar, él no pudo verla, pero sí en parte nos conformamos porque hay muchos dominicanos que viven hoy de un salario más digno que el que mi padre pudo tener, y pidiéndole a los gobiernos, a las autoridades, a los sindicatos, a las empresas, que haya mejor vida para la parte obrera humilde. Nosotros le hacemos un llamado a que se mire la gente más a fondo, los pobres, y que se siga esa lucha, y que esto siga de generación en generación, porque mi padre no ha muerto, porque su nombre seguirá en alto toda la vida. Gracias. Muy buenas tardes. Le estoy dando las gracias al director de este programa por invitarnos a su espacio tan escuchado a nivel nacional. Mi nombre es Raúl Concepción Báez, nieto de Mauricio Báez, y vengo a redactarle a ustedes todos los recuerdos que tengo de mi abuelo en su vida que transcurrió en Los Ingenios. Por eso nosotros hacemos un llamado a todas las asociaciones, presidente de la República, que se recuerden de los obreros para que nosotros tengamos un mejor país. Mi abuelo estuvo siempre trabajando en los campos, tengo recuerdos de él, porque él se portaba muy bien con nosotros siempre en los momentos que tenía, que se escapaba, que podía llegar a la casa, no estaba escondido, él siempre compartía con nosotros. Nosotros tengo muy buen recuerdo de él, porque él fue una persona honesta, capaz, sincera y trabajadora. Ese es el ejemplo que yo estoy viviendo hoy, siguiendo sus pasos detrás de él. Porque eso es la mejor herencia que él pudo dejarnos a nosotros, la sinceridad, honestidad de trabajo ante nosotros, para poder mantenernos y así nosotros luchar y trabajar por nuestra familia, porque nosotros somos ejemplo y le seguimos sus pasos. Nosotros en ese entonces estábamos muy pequeños, pero tenemos recuerdos vagos de él cuando él tenía su vida antes de irse a Cuba, porque en este momento nosotros pasamos muchas calamidades. Nuestra madre tuvieron que ponerse a lavar después que no tuvieron nosotros para poder mantenernos, porque no tenían de dónde mantenernos. Lavar, cocinar en las casas de familia, donde podían pagarle por un poco de dinero para mantenernos a nosotros. Y hoy estamos en pie de lucha en favor de los obreros, porque nosotros sí sabemos y tenemos un ejemplo de nuestro abuelo Mauricio Báez. Así que yo le exhorto para que nosotros tengamos una mejor vida en este país con los obreros, todos los sindicatos le hacemos el llamado. Buenas noches, pueblo dominicano. Soy Olga Báez, hija de Mauricio Báez. Estamos aquí para tratar de dar información de acuerdo a la vida que llevamos y de lo pequeña que nos dejó y nos faltó. Nos criamos sin padre, pasando trabajo con una madre trabajando. Ya casi lo demás mi hermana lo dijo, pero hoy yo lo rectifico. Mi padre desapareció, no supimos nunca nada de él. Así nos criamos, pasando trabajo, escondiéndonos. Mamá negándonos que no sabía dónde estábamos, porque nos perseguían también. Y fue el legado que nuestro padre nos dejó, ser serios, y hasta hoy lo hemos cumplido, pasando hambre, pasando todo lo que hemos pasado, y escondite y de todo, pero hasta hoy tenemos la frente en alta porque nadie nos ha señalado con nada mal hecho. Y gracias a Dios y a nosotros y a nuestros hijos, porque los criamos pasando los miles de trabajo, pero nunca hicimos nada mal hecho, de que hoy tengan que avergonzarse, ni nadie decirle a las hijas de Mauricio Báez fallaron de esta manera o hicieron esto. Hasta hoy hemos tenido la frente en alta y hemos pasado 1001 noches, como se dice en un buen dominicano, pero hemos sobrevivido con hambre, con miseria, con echando días, trabajando en los campos de arroz,
en los campos de caña vendiendo dulces, vendiendo esto, vendiendo lo otro, pero hemos sobrevivido. Y nadie nos señala con cosas mal hechas ni estamos tachadas en ningún sitio. Porque gracias a Dios le pusimos en alto el legado de nuestro padre. Hoy con bastante pena, ya vieja, enferma de las rodillas que nos servimos, no podemos trabajar. Pero estamos ahí luchando y llevando nuestra vida y nuestra honradez en alto. Y hacemos un llamado al que quiera ver por nosotras o hacer algo para tener una muerte siquiera digna de por lo que nuestro padre luchó. Luchó por los obreros, logró algo, sin embargo nosotras las hijas nunca hemos tenido nada, pero hemos sobrevivido en el nombre de Dios y honrando siempre el nombre de nuestro padre. Nuestra madre sufrió bastante, trabajó, hoy es una anciana de 100 y pico de años, ciega, que apenas ve, y ahí estamos. Y lo demás, ya casi mi hermana lo dijo todo, porque lo pasamos juntas, lo mismo que pasó ella, pasé yo. Necesidades, trabajo, planchando, lavando en la capital, en la gente, ¿qué yo qué? De niña me recuerdo que me llevaron a una casa que la señora dijo que me iba a enseñar a coser, nunca me puso de esclava, le lavaba, le planchaba, le cocinaba y nunca me dijo así se corta. Todo eso lo hemos pasado nosotras, pero aquí estamos. Hemos pasado la 1001 noche, repito, pero creemos que el legado de nuestro padre se ve en alto todos los días y que reconozcan por lo que mi padre ofrendó su vida, porque él dijo que no quería que sus hijos y sus nietos pasaran lo que él había pasado y estaban pasando los obreros. Y así hemos sobrevivido en el nombre de él, siendo olvidados por todos, humillaciones, escondiendo nuestro apellido. Cuando íbamos a un sitio no teníamos que decir que éramos apellidos Ramírez o Echeverri, porque no podíamos decir que éramos Baez, porque seguidos nos perseguían y nos sacaban de donde quiera que estuviéramos. Recuerdo que una vez estaba yo trabajando en una casa en la calle Belén y mi papá habló de Cuba y yo ignorantemente, cuando él terminó de hablar, dijo, habló Mauricio Baez, y yo ignorantemente dije, ay, es mi papá. Y inmediatamente mandaron a buscar a mi mamá y me la entregaron, porque no me podían tener en su casa porque yo era ya de Mauricio Baez. Esa ha sido la vida de nosotras desde niña, hasta que cada quien Dios nos eligió nuestro destino, tuvimos nuestros hijos y aquí estamos. Y hoy yo quiero que el pueblo reconozca y que ponga en alto el nombre de nuestro Padre cada día más y más, porque yo creo que otro dominicano no se le enfrentó a Trujillo como se le enfrentó a nuestro Padre. Esa ha sido la vida de nosotras. ¿Sí? Creo que no tengo otras cosas, muchas cosas más que aportar, porque ya todo lo demás lo dijo mi hermana. Y ha sido. ¿Ah? Buenas noches, buenas tardes. Me siento muy agradecido de estar ustedes aquí en este estudio para hablarles respecto a lo del abuelo de nosotros. El abuelo mío, yo tengo entendido que yo no lo llegué a conocer porque estaba muy pequeño, pero sí tengo muchas historias de mi madre, que pasó mucho trabajo para criarnos, llevándonos comida de noche, echando días, apolcando caña, vendiendo yaniqueque en la calle, para irnos a llevar comida a nosotros. Nosotros nos criamos en un campo, porque ellos tuvieron que alojarnos para un campo, de una abuela de nosotros, o sea, la mamá de mi padre. Y yo a mi mamá en verdad la llegué a conocer ya que yo tenía unos 10 o 11 años, porque no podían decir que era mi mamá, sino decían que era una tía, porque fue perseguida por la justicia para matarla. Y tuvimos todo ese tiempo pasando trabajo, no pudimos estudiar. Yo lo que llegué fue a hacer un octavo curso, llegué a pasear bachiller, pero no lo pude probar, porque no tenía recursos para eso. Mi madre pasó mucho trabajo para nosotros, para criarnos nosotros. Hoy nosotros lo que estamos pasando trabajo, no tenemos empleo, no tenemos de nada. Yo nunca he trabajado por un empleo del gobierno, porque nunca nos han ayudado a nada. La justicia lo que han hecho a nosotros que no han negado. Nuestro futuro que nosotros no merecíamos lo han cogido otros que no se lo merecen, sino nos han tirado hacia el abandono.
de Mauricio Báez, nosotros nunca supimos si dónde lo enterraron, si fue que lo mataron, si fue que lo ahorcaron, si fue que se lo comieron. Nosotros nunca supimos de eso. Nosotros hacíamos gestiones después que tuvimos conocimiento para ver si sabíamos algo de él. Nadie nos dijo nada a nosotros de eso. Nada. Nuestra madre, nosotros quisiéramos, principalmente yo mismo, que el gusto mío fuera que yo todos los días pudiera ir de así: mamá, mire, tengo estos 100 pesos, tengo estos 50 pesos para la comida. Yo no puedo. ¿Por qué? Pues yo no estoy trabajando. Ni nunca he trabajado por el gobierno, por ninguna empresa de nada. No echando días, conchando en un motor, conchando en motores ajenos. A veces yo quiero darle 50 o 100 pesos a mi madre y no puedo. Es lo contrario, yo mejor voy a donde ella para que me dé un bocado de comida. Oye, porque paso el día en la calle trabajando, lo poco que llego a ganarme, tengo que llevárselo a la familia mía. Esa ha sido la vida de nosotros. Nosotros no hemos tenido suerte con eso. Nadie nos ha ayudado, nosotros nos han abandonado. Prácticamente la familia de los Mauricio Báez se han olvidado de nosotros. Toditos. Nosotros para ellos no somos nadie. Eso es todo lo que tengo para decirles. Y muchas gracias por todo. Arriba los pobres del mundo, en pie nos estamos sin mal. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Precisamente hablaba del milagro porque logró que Trujillo negociara. Y Trujillo envió a negociar con los huelguistas a dos figuras que luego fueron víctimas también de Trujillo. El profesor exiliado vasco, republicano español, Jesús de Galíndez, y Ramón Marrero Aristi, un hombre que había escrito una hermosísima novela, Over, donde uno de sus protagonistas se identifica mucho precisamente con la causa de los más pobres, de los azucareros y de los trabajadores, los braceros de los centrales. Estas dos personas negociaron con Mauricio Báez las condiciones para acabar la huelga y se lograron los siguientes triunfos. En primer lugar, aumento de salarios para los trabajadores de más de un 100%. En segundo lugar, jornadas de trabajo de 8 horas. Y en tercer lugar, el pago de las horas extras. Se podría pensar, a la luz del tiempo y a la luz de las conquistas de la clase obrera en el mundo, que eso es muy natural, pero no era nada natural en la época, donde no se permitía siquiera decir que hacía falta una mejoría para la clase obrera. Eso le provocó a Mauricio, que no se vendió, están los testimonios de la época donde se le enviaron ofertas hasta de hacerlo diputado, con tal de que depusiera su actitud. Un hombre que no se quebró, que no se vendió, un hombre que no se rindió y que hasta el último momento de su vida fue coherente con sus principios. Eso le provocó tener que asilarse en la Embajada de México el 5 de febrero del 46 y el 26 de ese mismo mes salir asilado hacia Cuba como exiliado político. Regresó el 1 de agosto del 46 cuando, en medio de lo que el historiador dominicano Bernardo Vega llama un breve interludio democrático. Un interludio es una melodía entre dos grandes bloques melódicos. O sea, un momento como de transición entre dos cosas que son iguales. Y ese breve interludio democrático fue un momento donde Trujillo bajó el nivel de la represión, no porque fuera simpatizante de la izquierda, ni de los trabajadores, ni del Partido Socialista Popular, sino porque así se le ordenó después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ante el auge de las ideas de izquierda y comunistas en el mundo y el prestigio de la Unión Soviética, que habían vencido, había sido una de las vencedoras del fascismo, y en medio del preludio de la Guerra Fría se le ordenó a Trujillo que diera ciertas libertades para evitar explosiones sociales, conflictos, ingobernabilidad en el país y revolución. Y lo que hizo fue abrir un poco la mano y de paso identificar a sus enemigos y lograrlo tener aquí ubicado. Fue en esa etapa donde el Partido Socialista Popular de Cuba, que venía de una gloriosa trayectoria de lucha a favor de la clase obrera del año 25, que había pagado una elevada cuota de mártires y héroes a la lucha contra el tirano Machado y otros gobiernos de turno, participó en el asesoramiento de la creación aquí en República Dominicana del Partido Socialista Popular. Y en esa ola de cambios pequeños pero esperanzadores en el momento,
regresó Mauricio Báez al país. Y entre las personas que regresaron con él para organizar el Partido Socialista Popular aquí, da la casualidad que hubo un líder sindical cubano comunista llamado Ursinio Rojas, que tuve la suerte de conocer en Santiago de Cuba, ciudad donde nací. Desarrolló su lucha bajo represión, bajo vigilancia, bajo acoso. El 1 de mayo del 47 sufrió una enorme decepción cuando en un mitin que organizaba contra Trujillo, jóvenes que a él había preparado para continuar la lucha, habían sido captados por Trujillo, pagados por Trujillo, comprados por Trujillo y enarbolaron pancartas a favor de Trujillo. Lógicamente, supo que se acercaba el momento de su propia represión y por eso sale el 20, o sea, 19 días después, en mayo del 47, sale de nuevo hacia el exilio, hacia La Habana. En La Habana lo está esperando Enrique Cotubanamá Enríquez, hijo de don Pancho Enríquez y Carvajal, hermano de Federico Enríquez y Carvajal, al que Martí llamaba mi hermano dominicano. Y por lo tanto, de un gran tronco de patriotas dominicanos. Recuérdese que don Pancho había sido el presidente de la República al producirse la intervención norteamericana en 1916. Por lo tanto, del árbol más genuino, patriótico dominicano, ese representante en La Habana, Enrique Cotubanamá Enríquez, que fue luchador y estuvo preso en la lucha contra el tirano Machado en Cuba, lo está esperando y de alguna manera lo protege durante su estancia cubana. Fíjense que llega en mayo, pero ya en julio Mauricio Báez no se ha ido a descansar, ni se ha ido a olvidar la lucha. En julio del 47, Mauricio Báez ya está en la expedición de Cayo Confite para regresar a este país y deponer por las armas al tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Esa expedición ha sido suficientemente hablada, no voy a detenerme en ella, pero baste decir que recientemente Fidel Castro en sus memorias dedicó todo un capítulo a analizarla y analizar lo que significó de enseñanza histórica para la propia y naciente revolución cubana, los errores de la expedición de Cayo Confite. El haber captado de una manera amplia a todo tipo de personajes, muchos aventureros, mercenarios, gente sin ideología, que se mezclaron, más de 1.200 hombres en un pequeño islote al norte de Cuba, junto con Juan Bosch, Pedro Mir, junto con Juan Isidro Jiménez Grullón, junto con Mauricio Báez y tantos otros luchadores de buena fe, entre los cuales estaba un muy joven de 22 años, Fidel Castro, que aprendió, repito, de esos errores para no repetirlo en la organización de la Revolución Cubana. Así lo expresó. La expedición no puede viajar, no puede salir, es traicionada. De hecho, casi le cuesta un golpe de Estado al presidente Trío, que de una manera, digamos, positiva, apoyó la posibilidad de que se invadiera y se derrocara por las armas a Trujillo. Y sobre todo hubo un papel importante, un personaje que al final tiene que ver, en mi opinión, por lo que se ha encontrado con la desaparición de Mauricio Báez, que es el general cubano Genovevo Pérez Dámera, que era el jefe del ejército en aquella época y que se sabe y se ha demostrado que en Nueva York, en los días de la expedición, viajó y recibió del embajador dominicano a nombre de Trujillo varios millones de dólares para frustrar la expedición de Cayo Confite. Y así ocurrió. La expedición fue detenida, fue enviada a prisión en La Habana. Fidel escapa porque se lanza del buque donde lo llevan prisionero en la bahía de Nipe, donde vivía cerca, y logra escapar junto con 4 personas más. Juan Bosch hace una huelga de hambre en La Habana para que se liberen a los expedicionarios, y las armas, una buena parte de ellas se pierde, siendo confiscada por el ejército, por este general Genovevo Pérez Dámera a que hago referencia. Que hay que decir que de los instrumentos que se han usado para recordar a Mauricio Báez, quizá este club, el Club Mauricio Báez, ha sido la más importante de las instituciones creadas, la que más ha persistido en que la memoria de Mauricio Báez pueda mantenerse. Paradójicamente, y hay que decirlo así, más que las propias organizaciones sindicales. Sin embargo, nosotros como la Confederación Nacional de Unidad Sindical hemos estado comprometidos siempre
con la filosofía, con el predicamento, con el combate, con la lucha que libró Mauricio Báez en épocas altamente difíciles. Hoy se puede decir que se es dirigente sindical. Hoy se pueden demandar derechos que son inalienables a la persona humana sin que eso implique necesariamente una persecución, una cárcel, una muerte. Pero en los tiempos en que Mauricio Báez se levantó junto con su compañero para demandar frente a Trujillo los derechos correspondientes a los trabajadores, pedir el pago de las horas extras, pedir salario justo, pedir un código que regulara lo laboral, pedir una ley de accidente de trabajo, historiador, el hacer, como él lo hizo, y que dio pie a que Trujillo se viese obligado entonces a poner en vigencia el código de 1951, el código Trujillo de trabajo, que aunque era el código Trujillo y para nosotros era un código atrasado, y lo confrontamos, lo atacamos hasta lograr el código del 92, en el tiempo en que Mauricio Báez lo demandó, era un código avanzado, independientemente de la férrea dictadura que vivía el país. Pero Trujillo no lo hizo por bondad, lo hizo por la presión, por la lucha de esas personas que se arriesgaron, encabezadas por Mauricio, a exigir esos derechos. Hoy aquí, Leo, me estoy reivindicando, Leo, Saturnino y Doñez, hoy los trabajadores hicieron presencia, contrario a otros actos donde ha sido débil la presencia. Hoy los trabajadores han estado aquí. Hoy, jóvenes trabajadores de sindicatos como la Manicera, como los petroleros, como Coca-Cola, como Cortés Hermanos, como Unilever Dominicano, como el sindicato de enfermería, como el sindicato de la construcción, la Federación de la Construcción, han hecho presencia y han venido a tratar de hacer perdurar la memoria de quizá uno de los héroes o el héroe principal del movimiento sindical dominicano, el cual debemos tener como nuestro precursor, como el que sentó la base para que hoy los sindicatos puedan existir. Por eso la CENUS se siente altamente agradecida de la iniciativa que se tomó incluso del Senado de la República. La presidencia de Omar, del doctor Omar, en que hiciéramos este acto, en dar y poner todo su esfuerzo en reunir a los sectores que podíamos participar conjuntamente en estos actos, demuestra que un poder del Estado como el legislativo sabe que también los trabajadores tienen derecho a tener sus héroes y que sus héroes sean reconocidos, porque no por humilde debe dejarse de tomar en cuenta el aporte que han hecho. Y hay que decirlo, muchas veces el sindicalismo es atacado y es presentado como si fuera una secuela de bandidaje, muchas veces por acciones cometidas por sindicalistas y pseudo sindicalistas. Pero también existen la gente como Mauricio Báez, la gente que ha construido lo que hemos tenido hoy. Existieron los Julio de Peña Valdés, existieron los Miguel Soto, existieron los Jacinto de los Santos, existieron los Agustino Álvarez. Entonces, esta persona demuestra que el sindicalismo también ha hecho barbarismos y casotos. Eso demuestra que los sindicatos han hecho los aportes correspondientes a la democracia que hoy se disfruta en República Dominicana. Por eso sentimos que este acto es un acto que debemos verlo como una reivindicación verdadera a la necesidad de que en República Dominicana se reconozcan también los aportes del sindicalismo a la lucha democrática. Gracias por todo. Gracias. Este tipo de actos, como señalaba el orador principal al término de su intervención, es importante que se mantengan y que se celebren. Porque Juan Bosch dijo en una ocasión que para saber lo que somos hoy, tenemos que saber lo que fuimos ayer. Porque de lo que fuimos ayer salió lo que somos hoy. Y de lo que somos hoy saldrá lo que seremos mañana. Y personalidades
hechos, como es por ejemplo Mauricio Báez, tenemos que tenerlo siempre bien presente. Y yo recuerdo que para doctorarme, para presentar mi tesis y doctorarme como doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 1981, mi tesis de grado versó sobre la historia del movimiento sindical en la República Dominicana, teniendo como asesor al doctor Rafael Albuquerque. Y uno de los libros que sirvieron de sustento para la elaboración de esa tesis fue fundamentalmente el libro de Jesús de Galinde, sobre la era de Trujillo, que recoge una serie de informaciones sobre aspectos sociales, económicos y sobre lo referente a la lucha sindical, fundamentalmente enarbolada por Mauricio Báez. Porque, fíjense una cosa, como señalaba el señor Elías de Acosta y después Pepe, ahora es muy fácil emprender cualquier tipo de lucha o de pretensiones en democracia. Pero señores, como decía Pepe, hay que situarse y ubicarse en la época, en el año 1946, para arrancarle a Trujillo un aumento de más del 100% de salario, una jornada de 8 horas que hasta ese momento no existía, como no existía la jornada laboral para limitarla a las 8 horas, y además arrancarle a Trujillo el que se le pagara las horas extras trabajadas por los trabajadores y trabajadoras. Miren, esa es una conquista de titán, es una conquista de un coloso, que solo una personalidad como Mauricio Báez, encabezando ese movimiento huelgario del año 1946, podía solamente lograrlo. Y por ello, yo entiendo que si hay una huelga simbólica, emblemática, y que marca un antes y un después en lo que se refiere a la lucha de los trabajadores por las conquistas de sus derechos, es esa huelga encabezada por Mauricio Báez el 7 de enero del año 1946. De modo pues que esa resolución, tengan ustedes la seguridad que será conocida y aprobada por el Senado de la República y que celebraremos ese acto de reconocimiento póstumo a Mauricio Báez. Porque